Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nessuno ha un amore più grande di questo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Voi siete miei amici. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Non vi chiamo più servi, Ya no los llamo perché il servo siervos, non sa porque quello el che fa il siervo suo no padrone, sabe lo que hace su Señor. ma vi ho chiamato amici. A ustedes les llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Non voi avete scelto me, No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. perché tutto quello che De chiederete modo al que lo que Padre pidan al nel Padre en mi nombre se los dé. questo vi comando, Esto les mando, che vi amiate gli uni, que se amen unos a otros. parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nel libro degli Atti degli Apostoli El libro de los Actos de los Apóstoles, allí vemos que la iglesia di pace, al principio tante volte habían tiempos de paz, cresceva in pace, la spirito del iglesia crecía en paz, la palabra del Señor se difundía, tiempos de paz. También habían tiempos persecuzione, de persecución, comenzando por la persecución a Esteban. Paolo, persecutore, convertito, anche poi lui, Después Pablo, perseguidor, tempi di persecuzione, arrepentido, es decir, tiempos de paz y tempi di tiempos turbamento. de persecución, tiempos de turbación. Il argomento della prima lettura di oggi. Este es el argumento de la primera lectura de hoy, un tiempo Alcuni di noi, de turbación. scrivono gli apostoli, ai cristiani Hemos escuchado, escriben los apóstoles, sono venuti dal paganesimo. que Abbiamo saputo che algunos alcuni di noi, ai quali de non avevamo nosotros, dato a nessun quienes incarico, no les habíamos dado ningún encargo, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos. cosa era successo? ¿Qué había Questi pasado? cristiani che provenivano dai Estos pagani cristianos que provenían de los paganos avevano creduto in Gesù Cristo, habían creído en Jesucristo, ricevuto il battesimo, habían recibido el erano felici, avevano bautismo ricevuto lo Spirito Santo. y estaban felices, habían recibido el Espíritu Santo del paganismo Tappa intermedia al cristianismo, sin ninguna etapa intermedia. che si chiamano En i cambio, giudaizanti, estos que se llaman sostenevano che non si poteva los fare questo. judaizantes, Se uno era pagano, primero doveva farsi ebreo, un buon giudeo, pensaban farsi que cristiano. primero se tenía que ser un buen judío y luego ser un buen cristiano. E poi questi cristiani non capivano questo, guarda, come noi siamo Estos cristiani di no seconda clase, entendía, non o si sea, può que passare nosotros somos dal cristianos paganesimo direttamente al de cristianesimo. segunda clase, es decir, que no podemos pasar del paganismo al cristianismo directamente. L'antica legge l'ha portata No a una es pienezza più que grande ancora. Jesús ha llevado Erano turbati el tante cristianismo a discussioni una fra loro, no? plenitud. E quelli che volevano questo erano
gente che Ellos se con dieron cuenta argomenti que pastorali, personas argomenti que con argumentos teologici, pastorales, addirittura teológicos, morali, incluso sostenevano che morales, bisognava fare sostenían passo que se tenía que così. hacer los pasos así. Questo metteva in discussione Y esto ponía en discusión la libertà dello la Spirito libertad Santo, del Espíritu Santo, anche la gratuità la, della grati- resurrezione di Cristo la e della gratuidad grazia. de la gracia de Cristo. Erano metodici Eran metódicos e anche rigidi. y también rígidos. Di questi De estos, Gesù Jesús aveva detto había ai suoi dicho maestri, no? Dai dottori della legge, de sus guarda voi maestros y doctores che de la percorrete iglesia, cielo e mare per fare il mio cuidado, spirito. que recorren cielo Trovato y mar para hacer proselitismo. Y cuando logran encontrar, più o meno così, los hacen. dice Gesù nel capitolo 23 di Matteo. Questa gente che era ideologica, Esta gente que era più ideológica, che dogmatica, era ideologica. más que Avevano dogmática, ridotto ideológica, la legge, habían il reducido la dogma ley, a el un'ideologia. dogma, a una Si deve fare ideología. questo e Se questo e tiene que questo. hacer esto, Una esto, lo religione di otro. prescrizione, Una religión de in cui questo prescripciones. toglievano Y con la esto libertà dello quitaban spirito. la libertad del espíritu. E la gente che lo seguiva La gente que lo era gente seguía rigida, era gente gente che rígida, non si sentiva gente que adagio, no se sentía, non no se conosceva la gioia sentía del Vangelo, tranquilo, la no perfezione sentía la alegría del della, Evangelio, della strada per seguire Gesù la era la perfección rigidità. del camino Si deve fare para questo, seguir a questo, Jesús questo, era questo. rígida, seguir y hacer esto, esto y esto. Questa gente, Esta gente, questi dottori, estos doctores manipulaban las conciencias de los fieles e li facevano diventare y o los rigidi hacían o se convertirse ne en andavano. rígidos o se tenían que ir. Per questo Por esto, io mi ripeto e tante volte dico yo me repito che la tantas veces, rigidità digo non è del que buon la spirito. rigidez no es de un Che buen mette in questione espíritu, la gratuità porque della cuestiona redenzione, la gratuità gratuidad de la della redención, resurrezione la di Cristo. gratuidad de la resurrección de Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Esto no es algo viejo. Durante la storia della Chiesa, Durante la historia de la questo si è Iglesia, ripetuto, esto no? se ha Pensiamo ai repetido. pelagiani, Pensemos a los pelagianos, questi rigidi, estos rígidos, famosi. E anche famosos. nei tempi nostri Y también en nuestros abbiamo tiempos visto hemos alcune visto organizzazioni a algunas organizaciones apostólicas que parecían muy bien organizadas, que trabajaban bien, pero muy rígidos, todos muy rígidos, iguales unos a otros. Y después hemos sabido que allí dentro había mucha corrupción, incluso en sus fundadores. Donde hay rigidez no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es libertad. Togliendo la libertà. Estos querían quitar la libertad del Espíritu de Dios y la gratuidad de la redención. Para ser justificados, tú tienes que hacer esto, aquello. La justificación es gratuita. La muerte y la resurrección de Cristo es gratuita, no se paga, no se compra, es un don. Y estos querían hacer eso. Los apóstoles se reúnen en este consejo y al final
escriben esa lettera, esa carta que dice así: di non imporvi altro obbligo. E metto questi obblighi più morali di buon senso, ¿no? y les dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. Y al final, cuando estos cristianos que estaban turbados y alterados, reunidos en asamblea, recibieron esta carta y cuando la leyeron, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Del espíritu turbado al espíritu alegre. Y es esto lo que ha hecho Jesucristo con su resurrección, la alegría. No es una relación así: yo hago esto y tú me das esto. No, esto pareciera como si fuese un Señor comercial. En cambio, no, es un Señor gratuito, como hizo Jesús con los discípulos. Ustedes son mis amigos, pero no los llamo siervos, los llamo amigos. Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Esta es la gratuidad. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los frutos de la gratuidad evangélica, de los frutos de la gratitud y no de la rigidez, y que nos libere de la turbación de aquellos que nos quieren poner la fe bajo prescripciones que no tienen sentido. Me refiero a estas prescripciones que no tienen sentido, no a los mandamientos. Que nos libere de este espíritu de rigidez que te quita la libertad.